¿Carlitos va a decir algo más? Sí, eso que había visto Darío también lo había visto y pensé que se había corrido la numeración, pero busqué en internet y también, o sea, es como que todos los versículos están corridos como uno, ¿cierto? No, pero buscaron la Biblia de nuestro pueblo en internet, en línea. ¿Encontraron la de Luis Sí, Alonso en línea? Bueno, La vi. es porque ella comienza uno atrás. Entonces, pero exacto. empieza, sí, entonces es como si nosotros empezáramos como decir desde el versículo 27. ¿Sí me explico? Pero el asunto es que sí, la Biblia, cuando uno la tiene, digamos, en físico, sí empieza en el 36 y termina en el 38. Yo la tengo aquí y estaba mirando eso porque Ah, yo ya. también la busqué por internet y en internet sucede eso. Es que hay una Biblia que se utiliza y es que la de Schockel se utiliza en muchas partes. Digamos, como una página que es de la iglesia copta que la utiliza y mucho la utiliza la iglesia católica, obviamente. Y entonces cuando uno la busca en línea, lo mismo que pasa con el vocabulario de teología bíblica de Dufour, la encuentra uno y le encuentra exactico el texto, pero está corrido uno o dos. Entonces, pero digamos que es cuestión como, no sé por qué pasa así en línea, la verdad no tengo la razón, pero sí es exactamente el mismo texto, sí está hasta el hasta el versículo 38. Eso es lo que yo ¿La estoy. tiene, o sea, tú tienes la Biblia ¿La Biblia de ahí? Shocker? Sí. Sí. Ah, ok. Sí. Sí, porque aquí Y también estás. en línea está corrido desde el versículo uno incluso. ¿Sí? En línea dice como, tal como nos lo transmitieron, así empieza. O sea, se come la parte de puesto que ya muchos han tratado de poner en orden. Sí. Sí. Está corrido uno, pero es que no sé si es porque lo toman como un título, un subtítulo o algo así, porque yo sí me he dado cuenta de ese detalle, pero es una cuestión más de la plataforma que se utiliza realmente. La Biblia como tal está exacta, está muy completa, incluso está igualita, igualita, o sea, no hay nada que uno diga, digamos que se corre, no sé por qué, esa es una razón que Ok, desconozco. vale, tenía esa Sí, duda. Señor, oye, tengo pues, una pregunta, qué pena. Pues no sé si, dale. bueno, estábamos hablando de algunas diferencias que hay entre unas Biblias y otras, y aprovecho para hacerte una pregunta. Digamos, Sí, por señor. ejemplo, yo todas las citas bíblicas que escucho en el culto las anoto para después estudiarlas, y las que Sí, dicen nuestros hermanos, las que dicen nuestros hermanos también. Pero he notado, por ejemplo, que hay veces, por ejemplo, como una acá, no sé si es que a veces no, de pronto dicen el capítulo, o decimos el capítulo que no es, o es que hay mucha diferencia entre algunas y otras, porque mire, por ejemplo, un pasaje que me dijeron para buscar, bueno, que dijeron para, y que yo lo estudié hoy, lo iba a estudiar, pero no pude. Entonces, primera de Pedro, capítulo 5 del 6 al 11, y primera de Pedro no llega hasta el capítulo 5 en la Biblia mía. ¿no llega hasta el 5? ¿Cómo así? ¿Qué Biblia Sí, está usando? la Valera, pero en la mía no encontré el capítulo 5. O será que se equivocaron al decir el pasaje? No, sí está, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5. Espere, yo reviso por qué. Pero sí, claro. Espera, ¿el capítulo 5 o 6? Primera de, Primera de Pedro va hasta el capítulo 5 y segunda carta de Pedro es hasta el capítulo 3. primera de capítulo. San Pedro, valo acá. San Pedro, primera carta o segunda carta. No, primera carta. Ujú. Primera carta de San Pedro. Tres. ¿Sí? Primera- Sí, sí, acá sí la, sí, no, perdón, aquí sí la encontré, no, pero sí me ha pasado con otros pasajes que no he encontrado el capítulo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Se encontró. No, Gracias. de verdad, la No, no, encontré ahorita, no. No, pero sí pero, es válido pero, porque a veces uno le pasa eso. Sí, no, sí, sí, sí. porque inclusive y yo he llamado, perdón, el que me dio el discipulado a mí, que es un líder de Manantial de Manizales, y cuando yo tengo dudas, pues también lo llamo a él, comparto ideas también
con algunos de acá del Olivar, pues a pesar de que no tengo mucha confianza con muchos, pero bueno, pero entonces ahí lo estoy aprendiendo a distinguir. Pero a veces yo llamo al líder de manantial y le pregunto eso. Por ejemplo, la vez pasada sí fue un capítulo que yo no encontré, que fue un capítulo muy avanzado y el mío no da, en la Biblia mía da un número menos y lo buscamos, no lo podemos encontrar. Hoy sí fue que que se me fue la hoja pegada. Bueno, no, ahí sí toca mirar, a ver, ahí Leo Rodríguez dice, tranquilo hermano, aquí no hacen casi bullying. Ah, no, eso aquí no se sabe qué es. En todo caso, José, no se preocupe porque si tiene dudas o algo así, usted puede preguntar. Ahí hay un WhatsApp de la iglesia, ahí todos le contestan, en tal caso nos remitimos unos con otros, en todo caso eso no se pierde, tranquilo, para que cuando le suceda eso, ¿listo? Sí, ya me ha sucedido como en 2 veces, pero en la última sí que pues como, yo dije, pero ¿por qué si en una Biblia sí se encuentra y en otra no? Y de hecho, pues ahorita estoy mirando las incoherencias por las palabras y todo, pues no sé si eras que... Ok, no, pero bueno, me parece chévere y gracias por el aporte porque es que en sí mismo lo que vamos a mirar es que no son tanto como incoherencias, ¿listo? Y ese es el ejercicio. Entonces, hoy vamos a comenzar con el tema del análisis narrativo. Carlos, ¿iba a decir algo más? Carlos. Este era el primer ejercicio, tenía unas pequeñas observaciones, pero del otro, cuando hice el análisis comparativo con la pericopa anterior y con el otro libro. Ok. ¿Y qué pasó? Bueno, cuanto a la pericopa anterior, pues sí encontré bastantes semejanzas, como una condición humana, unos eran ancianos, bueno, como una condición en la cual el actuar de Dios era de forma milagrosa para que tuviesen un hijo. Pues porque unos eran ancianos y Elizabeth estéril, y la otra es que María era muy joven y virgen. Ajá. También que Jesús y Juan serían grandes, ambos su nombre fue dado por Dios, y Muy bien. Zacarías y Elizabeth temen a lo que, bueno, ante el ángel. Pero entonces ahí veo una diferencia, que es que Zacarías teme apenas ve al ángel. Y María dice que teme apenas escucha el saludo del ángel. Entonces, eso fue como una diferencia pequeña que había visto ahí. Para unos, el tener un hijo era una oración. Para María era algo que me imagino ni siquiera estaba esperando en No esos está ni en los momentos. Era algo proyectos, sí. inesperado. Así es. Ajá. Y bueno, la diferencia es que María halló gracia delante de Dios. No vi mención a que Zacarías pues hayan dado gracia delante de Dios. No sé si sea una diferencia o no estaba explícito en el texto. Y Zacarías, cuando duda, por así decirlo, él demanda una señal, pide una señal, pero en la respuesta de María lo veo más como pidiendo claridad. O sea, no tanto como demandar una señal, sino claridad de cómo pasaría esa situación. Entonces, ahí vi como una leve diferencia, pero que influye mucho en la respuesta del ángel. El ángel se aleja de la presencia de María y a Zacarías le da esta afrenta de, bueno, ser mudo durante algún tiempo. Ok. Y Bien. hasta ahí. Excelente. Con relación a la comparación con Mateo. ¿No? Hay las diferencias que veía más que todo. Un momento, voy aquí a la guía. Pues en ambos hace mención que el Espíritu Santo vendría a María, pero Sí. en Mateo el enfoque está más dado en José. O sea, está contada la historia desde el punto de vista de José. En ambos Oh, está un mensaje por parte del ángel Gabriel. Tanto José como María temen. En ambos hace mención de que el Hijo se llamaría Jesús y ambos siguen la voluntad de Dios. Tanto José como María
respuesta es seguir la voluntad. Y em, Mateo hace como un enfoque y menciona incluso la profecía de Isaías. Sí, y en Lucas está también esta profecía, pero no tan implícita como la dice en Mateo. No, o sea, para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y Mateo menciona lo que hará Jesús, salvar al mundo de sus pecados, y Lucas menciona es quién será Jesús y su reinado. Ok, perfecto. Miren ustedes toda esa cantidad de cosas que salen en el solo ejercicio de leer las versiones, ¿sí? Es muy importante. Ahora sí vamos a retomar lo que habíamos dicho desde hace algún tiempo para responderle de pronto a José, a Mafe, que de pronto no estuvieron en esa clase aquel día. Nosotros decíamos que es muy bueno mirar, digamos, las Biblias que tienen, digamos, una trayectoria histórica crítica, ¿sí? En la medida en que nosotros, por ejemplo, el ejercicio que está haciendo Mafe con Nanakan Colunga es excelente porque son Biblias que han pasado el rigor del tiempo, de la alta crítica, de que son Biblias que han pasado por diferentes procesos históricos para que nosotros tengamos la tranquilidad de que son documentos serios. Ahora, no quiero decir con eso que las nuevas versiones no sean documentos serios, pero en la nueva, digamos, la nueva tendencia es poder hacer, digamos, lo que se llaman traducciones dinámicas, en lo que se busca es construcción de unidades de sentido más que transliterar de un idioma a otro palabra por palabra. Es por eso que nosotros encontramos, por ejemplo, en Dios habla hoy, encontramos en traducción lenguaje actual o en nueva traducción viviente, muchas veces como que cogen varios versículos y los pegan. Sí, eso pasa mucho en traducción lenguaje actual. Entonces, del 8 al 11 dice así y hacen una sola construcción de pensamiento y eso es con el fin de que sea un poco más amigable para los nuevos lectores. ¿Qué digo yo? O sea, eso es una percepción muy personal. La cuestión no es que unas sean mejores que las otras, sino que nosotros nos vamos enriqueciendo en la medida en que podamos mirar las que van como de una manera un poco más rigurosa en cuanto a la traducción. Hay una Biblia y de la cual hemos hablado algunas veces y es, por ejemplo, la Biblia inclusiva. Es una Biblia moderna en la cual se ha venido desarrollando un lenguaje eufemístico, es decir, suavizando muchas cosas de las otras versiones para que cuando una persona lo lea no sienta que hay una carga de pecado o alguna cosa en unos temas específicos. Por ejemplo, en cuanto a la parte de la homosexualidad o en cuanto a muchas otras cosas, lo ponen de una manera que no suena que fuera pecado, ¿sí? Y por eso es tan delicado ese tipo de versiones. Personalmente yo que recomiendo que leamos versiones antiguas y nuevas para podernos enriquecer. A veces nos quedamos con puntos oscuros, que no, ya te doy la palabra, pero puntos oscuros que nosotros decimos qué querrá decir eso, es bueno acercarnos a una Biblia como Dios habla hoy o algo así para que nos clarifique un poco, pero sí es bueno que nosotros nos quedemos con Biblias anteriores. Yo soy amiga de Reina Valera, a mí me enseñaron con Reina Valera y la amo, pues, pero no quiere decir que sea la mejor, de hecho tiene muchos errores y actualmente se ha replanteado muchas cosas. Por eso es bueno que miremos varias versiones. De las católicas, ¿cuáles son buenas? Nácar Colunga, la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia de Jerusalén, son las mejores, porque si nos vamos, por ejemplo, a la de San Jerónimo, pues también va a tener muchos arcaísmos que no nos van a clarificar muchas cosas. Señora Mafe, ¿qué me iba a decir? No, Milce, y adicionalmente, por ejemplo, qué importante uno memorizar versículos. Yo he escuchado a varios hermanos, por ejemplo, en la oración de la mañana, que oran la Biblia. El hermano Pablo, por ejemplo, es un hermano que versículo tras versículo, y yo hago el ejercicio muchas veces y lo hacemos acá con Juanita, pero memorizar un versículo de la nueva traducción viviente o de la TLA es complicado porque tú ya tienes como una programación de cómo deberías memorizar para así mismo hablarlo y que no quede como tan Sí, escueto. tan diluido, Exacto. sí. Sí, 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 es cierto, pero pues eso ya son como prácticas de cada cual, eso sí, pues
yo respeto, ¿no? La dinámica de la espiritualidad, como la maneje cada uno, pues en eso no me meto, pero sí es bonito, por ejemplo, cuando la gente tiene el hábito de aprender versículos. De hecho, deberíamos todos saber mucha Biblia porque ese es nuestro combustible, de ahí es que partimos y son los momentos donde realmente nos refugiamos es en la palabra de Dios, no hay más. ¿El pastor va a decir algo? ¿El pastor Alberto no iba a decir nada o me pareció? No. Ok, listo. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia ya aclarando ese punto y vamos a empezar a mirar todas estas cositas digamos, al nivel de comentario para que podamos entender y clarificar las aparentes contradicciones. No son contradicciones, vuelvo y digo, nosotros hemos hablado en otras clases también, el idioma griego, el idioma hebreo son, digamos, tienen muchas palabras que son polisémicas. ¿Alguien sabe qué significa polisémico? ¿Saben qué son las palabras polisémicas? Una Darío, palabra que tiene varios significados Ah, bueno, muchas en gracias. diferentes Bueno, contextos. muy bien, gracias. Una palabra que uno puede encontrar y dependiendo del contexto en el que se encuentre, entonces le vamos a dar el significado, ¿sí? Suena igual, se escribe igual, pero puede significar diferente. Eso se llaman palabras polisémicas. En el griego, en el hebreo encontramos por un lado eso y por el otro lado que tienen varias, digamos, una sola palabra puede tener varias traducciones dependiendo también del contexto en el que se encuentra. Digamos que nosotros nos vamos a concentrar un poco más en la parte del griego porque estamos hablando de Lucas. Lucas es un libro que, como lo hemos dicho, se escribe en un griego y no en un griego koiné, sino en un griego un poco más refinado. Y como cultura general les cuento que nosotros en nuestro español conjugamos normalmente la parte de los verbos, ¿sí? El sujeto se sostiene, el adjetivo, el sustantivo, todos son palabras que están dichas, no importa el tiempo verbal, se escriben lo mismo. En griego no, en griego nosotros si vamos a conjugar un verbo, lo vamos a conjugar también en el sustantivo y en el adjetivo. Por eso vamos a encontrar diferentes variaciones en todas las palabras y vamos a encontrar palabras que pueden significar varias cosas. Entonces, por eso es tan importante que vamos a revisar digamos, como esas cositas ahorita para que lo podamos entender, pero no es que una Biblia diga con otra cosa contraria, o sea, es dependiendo del contexto o la manera en que se haya traducido que utilizan una u otra palabra. Lo importante es no perder el sentido. Lo importante es que se mantenga la estructura básica, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros vemos la Biblia de los testigos de Jehová, por poner un ejemplo? Ellos sí le quitan totalmente el sentido a las cosas y lo traducen de manera muy mal, al punto que le quitan, por ejemplo, digamos, la autoridad o atributo de persona al Espíritu Santo, por poner uno de muchísimos ejemplos que hay en esa Biblia. Esas Biblias inmediatamente uno las rechaza porque no tienen sentido muchas cosas de las que dicen. Las Biblias que nosotros podemos decir son Biblias serias, se mantienen en un sentido y como nosotros lo hemos dicho, la palabra de Dios toda en esencia nos va a hablar de un plan salvífico. Ninguna Biblia nos va a hablar de cosas contrarias, ninguna Biblia se va a contradecir en su doctrina, ninguna Biblia nos va a hablar de cosas como la predestinación o la muerte eterna porque la Biblia está en términos de vida. Entonces, cuando nosotros encontramos cosas que como que no nos riman mucho, es mejor hacer el paralelo con unas Biblias que conozcamos un poco más. ¿Listo? Entonces, para que vayamos entendiendo por qué la diferencia de palabras. ¿El pastor iba a decir algo o me pareció? Oiga, lo tengo como que me está haciendo así cada minuto. Señor, José. Gracias. O sea que es recomendable, por ejemplo, en el caso mío, pues yo estaba aprendiendo, pues, yo lo cojo la Biblia, pues apenas estoy empezando como a entenderla, en esta Reina Valera, como vos decías, hay unos temas muy latín que no, pues, no como, entonces me toca investigar, mirar en internet, llamar a fulano, entonces, es recomendable para mí que estoy empezando mejor con otro tipo de Biblia. ¿Qué Biblia está utilizando, Reina Valera? Sí. No, esa es la mejor, a mí me gusta. No, no es la mejor, es la que a mí me gusta. ¿Sí? Acabo de decir, esa Biblia es buena. Pero hay otra Biblia que de pronto, empezando para mí, se me facilite más y luego ya con más experiencia coger la Reina Valera o esta está bien. No. ¿Con esa se siente cómodo? ¿La entiende? Sí, pero Ah, es que bueno.
Sí, no, pero es que hay muchas palabras. Mira, José. De a unito, por favor. Dejemos terminar a José y sigue el pastor, luego sigue Darío y luego sigue Sergio, ¿listo? Sí, es que, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, que bueno, yo estoy leyendo algunos párrafos, algunos citas bíblicas, y pues y me pasa que cuando yo entiendo muy bien y pues me lleno de gozo y wow, qué palabra tan bonita. Pero hay veces que estoy leyendo y se me mete una palabra como ti y me daña como que lo que iba entendiendo. Y yo decía, pero ¿qué es esto? Entonces me toca volver a investigar. ¿Qué es, por ejemplo, en un principio yo no sabía que era tribulación, no sabía que era abominable, entonces investigué, entonces me tocaba mirar en internet y volver, entonces, pero bueno, pero de todas maneras, pues sí, de todas maneras de eso se trata, investigar, pero de todas maneras, pues yo pienso pues que si hay alguna Biblia que me pueda facilitar más de entender sin necesidad de investigar, o todas tienen idioma así como latín. Pastor, ¿qué iba a decir antes de contestar? No, era sobre eso mismo y es, nosotros recomendamos sobre todo para las personas que están en el comienzo de estudiar la palabra del Señor, Biblias con lenguaje más moderno en el español. Entonces, la idea que nosotros siempre tenemos es no se quede con una sola versión, sino que usted pueda leer varias, pero la que recomendamos, hay dos que recomendamos, que es NTV, Nueva Traducción Viviente, que es un vocabulario mucho más sencillo. Dios habla hoy, es también un vocabulario más sencillo. Y también tenemos Lenguaje Actual. Son 3 versiones que hacen que su vocabulario sea más sencillo. Y te digo, eso te ayuda. O sea, tienes la Reina Valera y vas a la otra y de pronto ahí también encuentras. Hay palabras que sí hay que buscar el significado, pero sí el vocabulario es mucho más sencillo. NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Está Dios habla hoy, que también es un vocabulario sencillo, y la otra es la Lenguaje Actual. ¿Listo? Bueno, pastor, muchas gracias. Lo tendré en cuenta entonces para cambiar de versión a ver y compararlas a ver. No cambie de versión. Sí, compárelas. No, use Reina Valera y cuando tenga dudas busca en una de las que le dice el pastor. ¿Qué iba a decir Darío? No, realmente me parece que lo que él está haciendo de ir a investigar y a averiguar está bien. Y sí le decía yo también lo que está diciendo el pastor, es tomar otras versiones, que es el ejercicio que estábamos inicialmente haciendo desde la semana pasada, por lo menos en el caso nuestro. Me parece que es enriquecedor y que ayuda a tener, digamos, como una claridad para luego sacar precisamente lo que el Señor quiere verdaderamente decirle. Y eso es como un ejercicio mientras empieza a hacer precisamente ya un discernimiento ya más directo, ¿no? Muchas gracias. Ok, eso es como más o menos para que arranquemos. Si a mí me pregunta José, de todas las que mencionaron, yo usaría Reina Valera y Dios habla hoy. Con esas dos me van de oro. ¿Señor? ¿Te puedo opinar algo? Sí, señor, cuénteme. Pues yo tenía el inconveniente que él tiene y yo creo que si puedo recomendarle, a mí me gusta muchísimo la Reina Valera. Yo toda la vida la he leído, pero hace unos 10 años el pastor me regaló una Biblia que es la Nueva Versión Internacional, que es muy sencilla. Yo sí le recomendaría esa versión. Si quiere un lenguaje más sencillo y más actual, le recomiendo mucho esa versión. Nueva Versión Internacional. No era más. Gracias. Ahí tenemos esas opciones. ¿Listo, José? Para que podamos empezar. Es muy bueno y de verdad lo felicito porque empezar uno con diccionario en mano es toda una aventura de fe. Realmente cuando nosotros nos metemos con la palabra de Dios, que no perdamos nunca esa capacidad de asombro y es algo muy bello. De lo que cuando nosotros comenzamos en el Evangelio, algo que es fascinante es encontrarse uno con cada verdad, con cada cosita que va diciendo la Escritura y poco a poco uno va nutriendo su vida de fe, ¿sí? Eso le marca a uno una directriz de vida y por eso es que definitivamente solo la palabra de Dios transforma. Eso es un ejercicio que de verdad lo felicito y que no vaya a perder, ojalá, porque en la medida en que nosotros nos construyamos desde ahí, entendiendo, como dice la palabra, leyendo con entendimiento, vamos a crecer y vamos a tener verdades absolutas en nuestra vida, ¿listo?
Entonces, ahora sí, para arrancar el tema, después de una hora de estarlos, y me parece muy bueno que hagamos este ejercicio, porque ahí es donde nosotros realmente vamos a decir si hemos avanzado o no. Como hemos dicho desde siempre, la idea es que este estudio bíblico lo hagamos entre todos, que todos podamos aportar, que todos podamos encontrarnos con esas cosas que nos van a enriquecer nuestra clase, porque definitivamente es ahí donde nosotros vamos a construir una hermenéutica colectiva. ¿Listo? Ahora sí, Adolfo, porfa, ayúdame con las diapositivas, ¿sí? Para compartir pantalla, porque yo ando con mi pantalla un poco grave. Entonces vamos a empezar a mirar ahora sí, y esto es parte de lo que habíamos iniciado hace como unos 15 días. Vamos a la siguiente, porfa. Vamos a mirar un poco lo que es el anuncio del nacimiento de Jesús. Así se llama esa perícopa. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el texto completo. Aquí dice, y al sexto mes, esta es versión Biblia Las Américas. ¿Listo? Para que los que no saben, esa sigla significa eso, la Biblia de las Américas. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo, salve muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth en su vejez también ha concebido un hijo, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Listo? Ese es el texto que vamos a revisar. Entonces, si nos vamos a mirar ahora, siguiente diapositiva, porfa, vamos a mirar un poquito lo que hablábamos hace algunos días, que es la estructura básica, la estructura concéntrica, y aquí está un poco más corregida porque la vez pasada tenía algunas cosas que no me habían quedado bien. Entonces vamos a mirarla de manera muy rápida, no me voy a detener en los círculos ni mucho menos, simplemente vamos a mirar las cosas importantes en la primera parte, porque ya sé que no vamos a alcanzar a mirarlo todo hoy. Nos vamos a quedar hoy con la primera parte que dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. En ese punto nos vamos a detener. ¿Listo? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. En esta siguiente diapositiva, gracias, vamos a encontrar cómo se divide el pasaje. Esto ya es para que cada uno de nosotros lo empecemos yo les había dicho, no sé si lo repito para las personas que están llegando como por primera vez a esta clase, es bueno que tengamos el texto de pronto que lo imprimamos, de pronto que lo tengamos escrito digamos por parrafitos, como cada cual le parezca más fácil. Yo soy de colores, yo les había dicho al principio que tuvieran colores y cosas de esas, para poder subrayar lo que les parezca importante y para poder construirlo adecuadamente. ¿Listo? Entonces, para que nosotros miremos este texto tiene una gran diferencia con el texto de la pericopa anterior, en la cual Carlos nos hablaba de una cantidad de semejanzas que son ciertas, son muy válidas, pero este texto se va a centrar más en el diálogo que tiene María con el ángel. El otro tenía un escenario completo
digamos que el contexto del nacimiento de Juan empieza desde la salida del templo y hasta que vuelve a salir Zacarías del templo. Hay todo un relato alrededor de esto. El de María no, el de María se centra únicamente en el diálogo de ella con el ángel, ¿listo? Y ese va a ser la estructura que vamos a mirar y por eso ustedes se van a dar cuenta que hay una gran diferencia en estos dos. Siguiente diapositiva, porfa. Aquí tenemos lo que nosotros hablamos en alguna clase y esto lo van a encontrar en la guía que van a desarrollar para esta semana y es la estructura, la estructura que tenemos ahí se llama quinaria, un esquema quinario, ¿listo? ¿Qué tiene esto? Aquí lo vamos a encontrar los anillos, es decir, cómo se construye este texto. Vamos a encontrar que la introducción va a tener una situación inicial que va a enlazar, si ustedes se dan cuenta allí en las diapositivas que tenemos, espérenme a ver si encuentro aquí cómo anotar, que ya me enseñaron dibujar muy chévere. Acá hay un lápiz, ¿no? Sí. Esta A que tenemos acá, con la A' que tenemos acá, quiere decir que el texto mismo nos va a llegar ahí, ¿listo? Entonces, la respuesta, miren, María se encuentra con el ángel en los versículos 26 y 27. Y en el versículo 38 nos vamos a encontrar con que María al final le dice al ángel, he aquí la esclava o la sierva del Señor. La palabra en griego es doulos. Doulos quiere decir esclava del Señor. ¿Listo? Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es lo que vamos a encontrar ahí. La primera situación inicial, que es la presentación del contexto y la presentación de María y al final la respuesta de María. Luego encontramos una parte B, que es el versículo 28, donde el ángel se presenta a María y el B' que encontramos abajo del mismo color está en el 35 y 36, que es donde el ángel le explica a María cómo van a suceder las cosas. Es una, digamos, una forma en que él primero le está diciendo no temas de una manera como muy, como les digo yo, como tranquilizadora, sí. Y al final, de una manera muy tierna, le va a explicar. Recordemos, María tiene entre 12 y 13 años cuando el ángel se acerca a ella. Es una niña. Por lo tanto, el texto, digamos, la manera en que el ángel le habla a María es muy diferente de como le habló a Zacarías, por ejemplo. A Zacarías como que prácticamente le habló de una manera un poco más frontal, un poco más dura, en el sentido en que él ya conocía la escritura, ya conocía la manera en que Dios se presenta, ya conocía la manera en que se ha movido el Dios a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué dudaba? Es más o menos lo que él le dice. Pero a María no, a María le habla con más dulzura, a María le explica, le dice exactamente qué es lo que va a pasar. Ella no conoce una relación sexual. Ella no conoce lo que es una, digamos, una situación de embarazo. Por eso es que el ángel le explica a ella de una manera un poco más maternal, ¿sí? Luego viene el tercer anillo, que es cuando María se queda desconcertada por las palabras del ángel. ¿Cuáles palabras? Como le saludaba, como decíamos hace unos días, salve muy favorecida, salve o llena eres de gracia. Esa misma palabra que hablábamos en griego que nos traduce juntas cosas, ¿listo? Es un saludo, como decía Adolfo hace 15 días, es un saludo que se le decía únicamente a la realeza. Por eso ella se sorprendió demasiado como porque le estaban diciendo así, ¿sí? Esas son las palabras que ella está desconcertada ahí y al final ella pregunta por ese anuncio, lo que le está diciendo. El centro de todo este pasaje que estamos mirando está entre el versículo 30 y el 33, que es la profecía exactamente de lo que va a pasar. ¿Quién es ese niño? ¿Qué va a ser ese niño? ¿Cuál es la trascendencia que va a tener? El reinado de Jesús es lo que nos está diciendo ahí. ¿Listo? Siguiente diapositiva. ¿Hasta ahí vamos bien? Si alguno tiene preguntas o algo, me dicen o mandan un dedito o algo, porque como no estoy viendo tanto acá, entonces ustedes me hacen un sonido o algo. ¿Listo? Entonces vamos al esquema quinario. ¿Quién recuerda qué es un esquema quinario? ¿Ninguno? Bueno, pues ahí lo tienen en pantalla.
porque esto lo hemos visto varias veces y lo vamos a aprender. Yo sé que ya de aquí a diciembre ustedes saben exactamente por qué vamos a trabajar siempre el esquema quinario. ¿Por qué el esquema quinario? Porque estamos trabajando un texto narrativo. Si estuviéramos hablando de poesías, de un texto apocalíptico, de un texto legislativo, no hablaríamos en esto. Pero como es un narrativo, siempre vamos a llegar a esta estructura. ¿Es claro eso? Es un análisis narrativo. Entonces, ojo con eso, porque no toda la Biblia la vamos a estudiar de la misma manera. Este texto, porque es narrativo, lo vamos a trabajar así. ¿Qué encontramos en una narración? ¿Qué es una narración? ¿Quién me dice antes de seguir con esto? ¿Cómo reconocemos una narración? Alguien que no sea Adolfo. No, solamente para aclarar que quinario es básico, que es organizado por 5, 5, 5. Viene del latín quintus, que significa 5. Entonces, por eso siempre se hacen columnas de 5. Eso quiere decir quinario, solamente para figurar ahí. Gracias, Ada. Muy bien, gracias. ¿Quién me dice qué es un relato? Contar una historia. ¿Qué características tiene cuando uno cuenta una historia, Glorita? Muy bien. Cuando uno sabe los hechos, entonces uno va contando la historia. Muy bien. Es una narración de hechos de manera consecutiva. Eso es una narración. ¿Listo? Cuando nosotros decimos que hay una narración es porque hay una, digamos que se hila todo dentro de una cosa coherente. No es una historia cuando uno habla que está en la cocina, pero también está en la sala, pero también está allí, o pero de pronto salió un cerdito, pero de pronto apareció un árbol, de pronto. Eso no es una historia, porque no hay ninguna hilación de nada, ¿sí? Siempre hay un orden lógico. Como hablamos en algún momento, nuestra mente funciona de manera lógica, entonces cuando algo no nos suena como que tiene coherencia, pues sencillamente lo va a rechazar y punto. No lo vamos a entender, ya automáticamente como que nos bloqueamos frente a eso y no lo vamos a entender, ¿listo? Entonces, para que tengamos en cuenta, el esquema quinario, como decía Adolfo, se organiza en grupos de 5. En eso vamos a encontrar primero, una situación inicial. ¿Cómo va a arrancar nuestro relato? Tenemos que saber de dónde parte y si no, como les digo, no tiene ninguna lógica. ¿Sí? Así sea que nosotros vayamos a contar una historia donde no vamos a presentar a un personaje de pleno, ni mucho menos. Uno puede empezar una historia diciendo algo como, me subí a un Transmilenio, ¿sí? No estoy diciendo quién soy, cómo me llamo, qué hago en la vida, nada. Simplemente hay una situación inicial, una persona subiéndose a un Transmilenio. Así empieza cualquier historia, con cualquier cosa, pero que tenga un punto de partida, ¿listo? En el que estamos trabajando nosotros, vamos, en una situación inicial, luego viene un nudo. A nosotros nos enseñaban eso. Introducción, nudo, desenlace. En esto vamos a encontrar situación inicial, el nudo, que es como donde se tensiona o donde hay un choque, algo que nos va a mover de la situación inicial, ¿listo? Luego viene una acción transformadora. ¿Qué va a pasar dentro de ese nudo? Que nos va a cambiar la primera situación de tensión. Luego viene un desenlace, cuando no hay tensión, cuando pasa la tensión. Y por último, una nueva situación o situación final. ¿Listo? Así se estructuran. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, siempre vamos a buscar eso. Así sean 4 versículos, podemos encontrar el esquema quinario. Si es la pericopa completa, no es que vamos a coger 3 versículos ahí a ojo, ahí a cualquier manera y vamos a sacar, no. Es que tengan un sentido completo. ¿Es claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Son generalidades para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Ahora vamos a mirar ese esquema en nuestra pericopa, es decir, en el anuncio del nacimiento de Jesús. Gracias, Fabi. Ahí lo vamos a encontrar. La situación inicial, como nos cuenta Lucas, siempre lo hemos dicho, Lucas es supremamente organizado, sistemático para poder contarnos las historias. Lo encontramos dentro de un contexto, él nos presenta realmente un contexto. ¿Qué característica tiene el versículo 26? ¿Quién me dice? Si quieren, miren su Biblia, miren su guía, la versión que ustedes quieran y me dicen cómo comienza. Especificando el mes.
Especificando el mes. Bueno, ¿qué más? Pues la idea inicial sería, de acuerdo a la pericopa, de pronto no especificando el mes, sino el mensaje inicial, la introducción, donde dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Bueno, muy bien, pero ¿qué nos indica eso? Dice, empieza Nos así. sitúa como en un lugar específico. Mafe, no te entendí nada. Si quieres, quita el video para que te podamos escuchar, porque a veces cuando ahí la línea está poquito, entonces no se ve y no se escucha. Dale, nuevamente. ¿Ahí me escuchas? Sí, perfectamente. Ay, bueno. No, que nos sitúa como en un lugar, en la ciudad de Galilea y en un tiempo. O sea, nos sitúa como en un contexto. Ese es el contexto, muy bien. Pero, ¿qué particularidad tiene esta? A ver si de pronto lo pillan así, porque ustedes son bien pilosos. ¿Qué particularidad tiene este versículo 26? Adolfo también puede hablar. Ahí está mostrando de Lucas que es tan puntual para decir las cosas y que es específico, y él está aclarando eso, que está precisamente en qué momento está enviando al ángel Gabriel. Cuando nos habla del sexto mes, ¿a qué hace referencia? Al embarazo. ¿Al embarazo de quién? El embarazo de Elizabeth, entonces le va a anunciar a María que también va a quedar embarazada. Ok, bueno, entonces estamos hablando, ojo con eso. Está hablando del embarazo de Elizabeth o de Isabel, como lo tengan en su Biblia. ¿Listo? ¿Quién me está hablando? Yo hablé, Gloria. Gracias, Glorita. Pablo, hermano Pablo, cuénteme. Es que no los tengo a todos aquí en pantalla, por eso me toca preguntar. En ese versículo está haciendo énfasis en que ya Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. Muy bien. ¿Sí? Sí, señor. Está muy bien. O sea, ¿cómo comienza esta perícopa? Ya nos damos cuenta que hay una persona que no aparece en el relato, pero que ya está ahí. O sea... Elizabeth. Muy bien, sí, Elizabeth o Isabel, como lo quieran llamar. Por ende. Y bueno, y entonces nos dice el ángel Gabriel, ¿cierto? Nos está hablando de uno que ya conocemos. ¿Qué nos está diciendo ese versículo 26 entonces? Entonces está enlazándolo con la perícopa anterior. Exactamente, gracias, Carlos. Eso es. La historia. Es una continuación. Muy bien, aunque tenemos un cambio de escenario, aunque tenemos prácticamente un cambio de tema, no es un hecho aislado, es una continuación de un relato, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta esas cosas. Ahí no nos está diciendo, aconteció un día, como muchas perícopas comienzan, o iba Jesús por el camino, o pasando estas cosas. No nos está diciendo eso, simplemente nos está continuando un relato. ¿Ve? Entonces, aunque la perícopa es... No, pues si cogemos todo el paquete, hermano Pablo, como decíamos que este es digamos, como un gran paquete que va hasta el 252, podríamos decir que es parte del nudo, sí señor. Pero como estamos analizando solamente esta perícopa, ¿cierto? Entonces la tenemos desde ahí, desde el comienzo al 26 hasta el 38. Entonces es una situación inicial, pero es continuación de la anterior. ¿Es claro eso? ¿Y usted? Señor. Ahí es donde de pronto también aplica que no tiene que ver mucho el título como tal, lo que habíamos estudiado anteriormente. Muy bien, sí señor. Porque es la continuación de la perícopa anterior. Exactamente, y muchas gracias, porque si bien es cierto aquí vamos a encontrar una unidad de sentido, vamos a darnos cuenta que va de chorro, o sea, es una lectura completa,
¿Sí se dan cuenta? Entonces es bonito cuando nosotros identificamos eso. No podemos aislar esta pericopa de la anterior porque sencillamente nos está continuando un relato. ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Sí o no? Sí. Ok. Sí. Entonces ahí nos vamos a encontrar con que la situación inicial nos está ubicando en un contexto. ¿Cuál es el contexto ahora sí? El nacimiento el anuncio del nacimiento de Jesús. No, señora. Esa ¿No? es la idea central. ¿El contexto cuál es? Estamos hablando, si ustedes están mirando su pantalla, se van a encontrar con que ahí dice, la situación inicial está entre el versículo 26 al 28. Nos está hablando del contexto de la presentación de María y de que el ángel llega a donde María, el ángel se presenta donde está esta nenita. Entonces, ¿cuál es el contexto? Es el sexto mes de embarazo de Elizabeth. Nos ponen una ubicación geográfica también, que es en la ciudad de Galilea, en un pueblito pequeño llamado Nazaret. Ahí es donde entra lo que habíamos visto, que era algo que no aparecía ni siquiera en los mapas. Y pues enlazándolo con la pericopa anterior, pues continúa en tiempos de Herodes también. Exacto, excelente, muy bien. Ahí estamos, pero la pericopa, digamos, para no irnos tan lejos, Carlos, podemos decir que lo que usted está diciendo, nos está dando un tiempo, nos está dando un lugar y nos está presentando unos personajes. Ahí tenemos un contexto, ¿listo? Entonces, la coincidencia también, ¿no? La coincidencia. ¿De qué, hermano Pablo? Entre Isabel, que estaba embarazada, y María, que iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. Bueno, digámoslo en términos de coincidencia, pero más que todo lo vamos a leer. En Lucas no existen las coincidencias, existe el plan de salvación de Dios. ¿Listo? Entonces, digamos que lo hace de una misma manera para reiterar lo importante de estos dos nacimientos. Es como una estructura muy similar para que nosotros digamos, esto tiene mucho que ver, ¿sí? Es como para eso, para darle énfasis al nuevo tiempo. Pero sí, señor, muchas gracias. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Cuál es el segundo punto? El nudo. ¿Cuál es la tensión en este punto? Versículos 29 y 30. ¿Cuál es la tensión? ¿Quién me dice? Ahí lo tenemos en pantalla. Acá, el nudo de la tensión. Pues que María queda atónita con la noticia que le da el ángel. Sí. Y el ángel es pues quien se encarga también de tranquilizarla. Exactamente, ese es el primero. Tengo un retorno. ¿Ustedes me escuchan doble o solo yo? Un poquito, pero ya no. Sí. Listo, gracias. Entonces, ahí, bueno, María queda desconcertada por las palabras del ángel y el ángel la tranquiliza. Esa es la tensión, la primera tensión que encontramos. Luego viene la acción transformadora, que es el corazón de lo que nosotros estamos aprendiendo acá. ¿Listo? Que es el anuncio de la promesa por el ángel. Lo vamos a encontrar entre el versículo 31 al 33. Luego viene el desenlace, que es la supresión de la atención, es decir, María pregunta y el ángel le explica lo que estábamos hablando ahorita. Y por último, una nueva situación. ¿Cuál es la nueva situación? Ahí mismo lo menciona, dice aceptación por la fe de María. Ella acepta y dice sí, hágase tu voluntad en mí. Y la partida del ángel. Exactamente. Entonces ahí lo vamos a encontrar y es muy bonito, gracias Darío, porque definitivamente cuando nosotros encontramos esas estructuras va a ser mucho más fácil que nosotros le demos importancia a lo importante y valga la redundancia en este caso. ¿Listo? Ahí nosotros vamos a darnos cuenta de algo. Si nosotros somos capaces de identificar cuál es el corazón de cualquier pericopa, ya tenemos ganado el partido. Nosotros vamos a darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo el Señor, pero lo maravilloso de todo esto es que, como habíamos hablado, en este tema, Dios nos va a hablar de manera específica a cada uno de nosotros. Vamos a la siguiente diapositiva, porfa, Adolfo.
Gracias. Nos vamos a quedar ahí. Entonces, el sexto mes. ¿Listo? Eso es importante y ahí lo que nosotros estamos diciendo. El versículo 26, el que tenemos ahí, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ese es digamos, un puente en la redacción. Es un versículo que nos sirve de transición para las dos perícopas, para que el relato quede unido. ¿Listo? Por eso nos habla de tiempo, ahí lo tengo en colores para que lo entendamos. Sexto mes nos habla del tiempo. El ángel Gabriel, un personaje ya conocido por nosotros. ¿Dónde lo conocimos al ángel Gabriel? En el anuncio de Juan el Bautista. Claro, en la pericopa anterior, ¿cierto? Ahí apareció. Ahí lo entendemos. Y si nosotros fuéramos más juiciosos, ¿a dónde más aparece Gabriel? En Mateo. Bueno, en Mateo, muy bien. ¿En el texto del Antiguo Testamento aparece? En Daniel. Muy bien, excelente. Es un personaje conocido para nosotros, ¿sí? Es un personaje conocido para el pueblo de Israel, pero ahora también es un personaje conocido para la comunidad lucana porque lo encontramos en la pericopa anterior. El ángel Gabriel nos va a mostrar a nosotros, digamos, acciones importantes y eso ya lo habíamos dicho. Por eso habla con nombre propio de Gabriel. ¿Listo? Y por último, entonces, encontramos la ciudad en términos de polis, en términos, digamos, de ciudad, no de pueblo, como dicen algunas Biblias, porque es un sentido misionológico que le quiere dar Lucas. Lucas enfatiza el sentido de misión que tiene el texto bíblico. Vamos a mirar un poquito eso. La historia de la salvación en Lucas la vamos a encontrar de manera de misión. Ustedes se van a dar cuenta cuando leamos el libro de los Hechos y el libro de Lucas completo, que todo el enfoque lucano es hacia la misión. Para Lucas es muy importante que nosotros hagamos misión a medida que avanzamos en el proceso de conocimiento de Jesús. ¿Adolfo nos va a decir algo? ¿No? Ok, listo. Entonces, aquí encontramos el primer punto de la misión. Y si lo vamos a mirar, digamos, desde los puntos, digamos, ya teológicos, a nivel de misionología, entonces vamos a encontrar que hay escenarios paralelos. El primero que nos aparece en este primer capítulo que hemos estado mirando es Judá. Judá como la cuna de Juan el Bautista. Judá como el escenario de la pasión de Jesús, ¿sí? Y Galilea como la cuna de Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva. La siguiente, gracias. Entonces ahí encontramos un mapa. ¿Lo ven bien o no? ¿O difícil? ¿O ampliamos de pronto un poquito esa diapositiva? El mapa Gracias. Entonces, vamos a ver en ese mapa que nos está mostrando lo que es, digamos, en tiempos de Herodes, la región de Palestina. Nos vamos a quedar en dos partes únicamente, porque eso lo vamos a leer en los 4 evangelios. Todas esas regiones las vamos a descubrir en el evangelio, pero inicialmente nos interesa mirar Galilea, que está en la parte norte, y Judea, que está en la parte sur. ¿Listo? De Judea tenemos que tener en cuenta lo importante allí es Jerusalén. ¿Listo? Jerusalén es uno de los puntos y ya les decíamos por qué. Porque ahí era donde ejercía el sacerdocio Zacarías, porque ahí es donde va a ser la cumbre del ministerio de Jesús. Son 2 puntos supremamente importantes. Pero en Galilea, Nazaret ni siquiera se menciona, o sea, Flavio Josefo, que era un historiador de la época, hacía mapas y mencionaba casi 200 aldeas o pueblitos, o como lo quisieran llamar, casi 200, pero por ninguna parte aparecía Nazaret. Nazaret era demasiado pequeño como para ponerlo en un mapa, ¿sí? Y en la parte, digamos, en la parte sur,
Belén, si ustedes se dan cuenta, Belén está ahí al piecito de Jerusalén, a la parte sur. Gracias, ahí está. Belén como uno de los pueblitos también supremamente pequeños, pero que fue el único lugar para donde iban María y José. ¿Iban para Belén? ¿Se acuerdan? ¿Iban para Belén? ¿Para Egipto? No, señor. ¿Para Egipto? No, cuando se acercaron, cuando nació Jesús, ¿por qué nació en Belén? Porque fueron a padrinarse en allá a Belén. A Belén no. ¿Para dónde iban ellos? ¿Para Jerusalén? Para Jerusalén. Ellos iban para Jerusalén. Entonces, pero o sea, eso lo tenemos que, ese paralelo lo encontramos con Mateo. Ellos tenían que ir a Belén porque José era de Belén, ¿sí? ¿O no? ¿O la equivocada soy yo? Iban a padrinarse allá al censo. Al censo. Sí. Pero ellos iban realmente para Jerusalén, ¿sí? Entonces, qué importante porque en Lucas esas pequeñas cositas, esas cosas minúsculas, pequeñísimas, los más pobres, los más pequeños, los más indefensos, son los grandes en el Evangelio de Lucas, ya lo habíamos dicho. Entonces, ahí vamos a encontrar un recorrido misionológico. Ese recorrido que tenemos ahí, esos dos círculos en verde, digamos por fe que son círculos, entonces ahí vamos a encontrar qué es, digamos, la estructura que también inicialmente María tuvo que pasar antes que Jesús. María primero hace ese viaje antes que lo haga Jesús, y eso lo vemos ahorita en la siguiente perícopa. Es importante que tengamos en cuenta eso. Este texto que tengo aquí, ¿quién lo quiere leer? Un texto de Isaías. ¿Quién quiere ayudarme leyendo? Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora tal como aflicción que le vino. ¿Sí, lo leo? Gracias, Marlencita, ya lo están leyendo. Volvamos a empezar, qué pena, Darío, discúlpeme. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Dónde está el Jordán? En ese mapa. Los chulitos. El que está a mano izquierda. El río Jordán. Y Galilea. Que desemboca en el Mar Muerto. Atrás, porfa. Ese río que vemos ahí, que veíamos ahí, ese es el Jordán. ¿Listo? Devolvámonos, gracias. Ese que está ahí, dividiendo Samaria de Perea, ¿sí? Ese es el Jordán. ¿Ese se ve o no se ve? ¿No? Irse, y ese laguito que está junto a Galilea, ese es el mar de Galilea, donde ocurre la tormenta. Sí. Sí, señora. Sí, porque abajo del Mar Muerto. Muy bien, exactamente. Qué bonito, ¿no? Miren ustedes, ahora sí empieza como a aparecer las llaves, empieza uno a entender un poquito el Evangelio cuando uno lo lee. ¿Sí? Es bueno uno mirar los mapas porque lo ubican bastante. Ese texto de Isaías se escribió 700 años antes, y mire ya cómo se referían a Galilea. Galilea no era el más, digamos, el que tenía mejor reputación. Lo llamaban como Galilea de los gentiles, ¿cierto? Es más, cuando nosotros hablamos de Nazaret, habíamos dicho en clases anteriores que incluso se hablaba de Nazaret como una tierra que no daba nada bueno. Por eso era que ni siquiera se tenía en cuenta. Ese es el concepto misionológico de Lucas. Ahí nosotros nos vamos a empezar a quedar en esas pequeñas cosas, porque cuando nosotros nos damos cuenta de lo importante que tiene este tipo de cosas, estos detalles, nosotros vamos a empezar a leer la escritura de una manera un poco más organizada para nuestro entendimiento. ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Bien o no? Sí. Listo. Entonces, ahora sí vamos a mirar en el versículo 26, gracias.
que nosotros nos vamos a dar cuenta que, aunque es un puente, digamos, redaccional, empieza a mostrarnos digamos, un paralelo entre lo que es el ministerio de Juan con el ministerio de Jesús. Son textos paralelos. Ahora sí vamos a empezar a ubicarlo ya desde un concepto, digamos, si vamos a hablar de teología, desde un concepto eclesiológico, es decir, desde la iglesia, vamos a darnos cuenta que el movimiento inicial fue de Juan. Cronológicamente, Lucas nos muestra que va primero Juan. La profecía que se le da a Zacarías nos habla de que va primero Juan, ¿sí? Y a partir de allí, luego se empieza a desarrollar todo el concepto de Jesús de Nazaret. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros nos vamos a empezar a ubicar en todo esto. La patria, digamos, de Juan el Bautista es el escenario de la pasión de Jesús y es el lugar en donde van a desarrollarse todos los hechos escatológicos, si nos vamos más allá. Entonces, ahora sí, versículo 27, vamos a hablar de las diferencias que me decía ahorita Carlos, de una mujer que no conoce varón, de una mujer que no convive con varón o una mujer que es virgen. ¿Cómo era el otro texto? ¿Cómo decía? Carlos. Que no conoce, soy virgen. ¿Qué más? no convive con un hombre, pero esos estaban en un versículo posterior. Versículo 27. Cuando yo estaba viendo esa diferencia, estaban en el versículo 34. Cuando Ok. entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, que en las otras versiones dice, no convivo con un hombre o no vivo con un hombre. ¿Y cómo más dice? ¿Solamente así? Pues en la Reina Valera y en la de Biblia de las Américas es muy similar, o sea, Ok. no dice no conozco varón, y en la de las Américas dice puesto que soy virgen. Sí, soy virgen. Y Pero en en la, las otras dos ya lo dice desde el modo sí, no convivo con un hombre o no vivo con un hombre. Ok, gracias. ¿José va a decir algo? sí, y en la mía dice a una virgen desposada. Ah, bueno, sí, en el versículo 27 dice una virgen desposada. Y ya, lo que pasa es que lo que nos está diciendo Carlos es lo que está en el versículo 34. Pero es que es para que nos demos cuenta por qué esas diferencias. La palabra que aparece en el griego, la palabra partenos o partenos, como se quiera decir, significa joven no casada. Partenos es joven no casada. ¿Listo? Sí, Por una ahí, preguntita, perdón. señor. Sí, una preguntita antes de que de pronto se me pase. Cuando usted me dice que el ángel Gabriel llegó cuando a decirle a María que por obra y gracia iba a tener un hijo, que era pues por obra y gracia, usted dice que ella tenía 13 años. ¿A los cuántos años tuvo Jesús? ¿A los 3? Pues se podría decir que a los 13 o empezando los 14. ¿Quién sabe cuándo era el cumpleaños de ella? Pero podemos decir 13 o 14, dependiendo porque es que eso fue prácticamente al instante. ¿Podemos apagar los micrófonos, por favor? Se va la imagen y vuelve. Nosotros no nos vamos a quedar en esas minucias porque el punto es que no tenía 14 años o apenas los acababa de cumplir. ¿Listo? Esa es la edad de María para cuando tuvo el niño. Señor, ¿Carlos va a decir algo? Es que lo primero que habías dicho no se escuchó porque estabas muteada. Ah, buen punto. ¿Y me están escuchando? Ahora sí, sí. Listo, gracias. Bueno, yo estaba diciendo casualmente eso, que por favor apaguemos micrófonos porque había alguien que estaba pidiendo un pocillo. Entonces, mejor que apaguemos el micrófono para pedir el pocillo porque nadie más oye nada. Entonces, estamos diciendo eso, Carlos. Entonces, la palabra partenos o partenos significa joven no casada. Eso lo habíamos hablado en estos días. Y al decir joven no casada es digamos, un énfasis importante
porque desde el punto de vista jurídico, una mujer que estaba desposada ya tenía una promesa legal constituida por asuntos de edad, por preparativos, porque no se había pagado completo la dote, por lo que fuera, una mujer que ya se podía decir desposada o una mujer que estuviera ya en esa condición joven no casada, no quería decir que ella en cualquier momento se podía salir del compromiso. Ya había un documento legal. Estaba bajo la autoridad de su padre mientras se iba a vivir con su esposo. Por eso es que es tan importante y por eso digamos, el punto redaccional que el versículo 34 lo que nos quiere demostrar ahí es que es un tema bastante significativo. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Es una manera de decir, primero, es una cosa milagrosa y segundo, es una mujer que está sujeta a la ley. En ese caso, estaba bajo autoridad de sus padres o podía estar bajo autoridad de su esposo, en cualquiera de los dos casos. Pero cuando nos está diciendo, no conozco varón, se asume que ella todavía no vivía con José. ¿Sí? Por eso es que nos empata también el relato mateano cuando dice que él a escondidas quería dejarla porque no quería difamarla. O sea, qué terrible hubiera sido que ella hubiera quedado embarazada si ella ni siquiera, o sea, ante la ley ella era una mujer comprometida. Como por qué iba a salir así, mínimo la cogían a piedra porque era el castigo para una mujer que estuviera en ese tipo de situación. ¿Sí ven? Es importante eso. Entonces, esas diferencias surgen de esa misma palabra que estamos diciendo, la palabra que estamos mencionando en el griego, que es la palabra pártenos, que significa joven no casada, pero con un compromiso legal. ¿Listo? Es importante eso. En cuanto a la parte de los esenios, la parte, digamos, de los fariseos, la parte de los judíos, en realidad, era demasiado importante eso. Ustedes recuerdan que una de las connotaciones más importantes con las cuales Jesús tuvo que venir a pelear fue contra el sistema, y no me refiero al sistema de autoridad, sino a todas las cosas que los fariseos estaban haciendo en cuanto a formas. Ellos perdieron los contenidos, de la misma manera que perdieron los judíos cuando termina diciendo el profeta, misericordia quiero y no sacrificios. De la misma manera volvieron a caer los grupos religiosos del tiempo de Herodes, ya el tiempo, digamos, del Imperio Romano, ¿sí? No importaba cómo fueran las cosas, lo importante era que se manejaran las formas de manera rígida, cuadriculada, radical. No se podía perder eso. Por eso es que era tan importante, y en el énfasis que hace Lucas en ese texto se refiere justamente a eso, a que la mujer era joven, desposada, pero que no conocía varón. Eso es muy importante en el texto. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ahora versículo 28. En la parte donde dice realmente, bueno, el versículo 27 todavía nos está hablando de que José es un descendiente de David, pero a diferencia de Mateo, Lucas no le hace énfasis a eso. Simplemente lo deja allí como para que tengamos un doble título cristológico, no es para nada más que queda, ¿listo? Entonces, eso más adelante, en el capítulo 8, ya Lucas nos va a hablar de los hermanos de Jesús y nos va a hablar de su familia como tal, diciéndonos que María no se quedó virgen, sino que María comenzó su vida marital una vez tuvo a Jesús. ¿Es claro eso? Cuando ella se fue cuando ella se fue con José a hacer el censo, se asume históricamente que ella ya se había casado, para que lo tengamos en cuenta. Ella no se fue como, digamos, una chica loca que coge y se va con el novio de paseo, no. Ella ya iba casada para ese momento, para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces, bueno, del saludo ya no voy a volver a tocar el tema porque ya lo habíamos hablado, el tema de la palabra cariz, que por eso nace la palabra querajito meneo, que de ahí era lo que hablábamos toda la doctrina mariana. Qué importante en ese texto de las diferencias que me decía Mafe, cuando habla de la virtud y del poder, ahí en ese punto también lo podemos entender, porque la palabra, digamos, en un sentido, cuando dice
salve muy favorecida o bendita entre las mujeres, esa palabra muchas personas a nivel católico, lo digo, lo han asimilado con el gozo escatológico. Prácticamente a ella le están diciendo que es la hija de Sión, ¿sí? Eso es, pero eso es un dato como de datos curiosos, digamos, porque en sí mismo pues no tiene sentido que nosotros nos metamos en nos enganchemos en ese debate, solamente para que sepan por qué la gran cantidad de personas que siguen a María como si fuera la salvadora, que ya lo dijimos que no es así. ¿Listo? Entonces, la palabra gracia, la gracia plena, la gracia desbordada, la gracia que está por encima de todo, esa doctrina nace de esa palabra que habíamos dicho. Entonces, el favor de Dios, y ojo con lo que les voy a decir, es lo realmente importante en todo esto. Dice, salve muy favorecida porque dice, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Si ustedes van al Antiguo Testamento, un saludo muy parecido a ese lo van a encontrar en Jueces capítulo 6, versículo 12. En Jueces, un saludo muy parecido se le dio fue a Gedeón. Gedeón le dice, varón esforzado, le dice un ángel, porque prácticamente es como si lo conociera también. Es más o menos una línea parecida para que nosotros, digamos, tengamos en cuenta que el texto definitivamente se complementa el uno con otro. El simple hecho de que el ángel le hable a María en esos términos nos está indicando que tiene una elección de parte de Dios y que tiene un papel muy importante en la historia de la salvación. Yo creo que con eso vamos a dejar hasta ahí, para que vamos a mirar la guía número 11. ¿Alguno tiene dudas, preguntas, comentarios, complementos al tema? ¿Cómo andas? Quiero añadir ejemplo, en Juan capítulo 5 vemos el único mandamiento que dejó María, ¿no? Que dice, su madre dijo a los que le servían, todo lo que os dijere. Hacer lo que el Señor Jesucristo dijera, es el único mandamiento que hay en la Biblia de María hacia los discípulos, ¿no? Bueno, sí es cierto eso, pero nosotros no lo catalogamos dentro del contexto de un mandamiento, sino como dentro de una, digamos, una invitación o una persuasión por parte de un ser humano para obedecer a Dios, ¿sí? Es más o menos como cuando hablamos de los apóstoles cuando decían es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, es más o menos dentro de ese contexto, porque si nosotros lo ponemos en términos de mandamiento, ya la cosa se nos complica un poco porque entonces nos enganchamos en un debate de autoridad y no es la idea, ¿sí? Pero sí es muy cierto, hermano Pablo, eso es verdad lo que usted está diciendo. ¿Listo? Ilse, yo tengo una... Ay, Carlitos, qué pena. Perdona. Solo me quedó una duda pequeña que era lo de bendita tú entre las mujeres, que no lo veía en las otras dos versiones, pero sí lo veo en el versículo 42 cuando Elizabeth saluda así a María. Pero entonces cuando busqué en internet como un interlineal, una página que se llama Logos Calogos, algo así. Sí, Logos. Comparé los dos versículos, el 42 y este 28. Y la palabra que se traducía en el 42 como bendita tú entre las mujeres, no la vi en el versículo 28. Entonces no sé si por esa razón es que es añadido, digamos, o no sé. Déjeme, yo reviso en Alan, que es como el digamos, donde encuentra uno los manuscritos, pero según tengo entendido, o François Bobón lo dice así, ese es un relato, digamos, es un añadido redaccional posterior para poder, digamos, ubicarlo, darle la autoridad mariana. Pero eso ya viene casi que desde, es que no estoy segura si es en el 170, no estoy segura, déjeme yo reviso eso, pero sé que son casi 200 años después que tiene diferencia eso. Esos son el tipo de frasecillas que le van enganchando como para que uno diga si es verdad la autoridad que tiene, porque realmente el texto como tal, la Vulgata dice que es gracia plena. Digamos, los añadidos a manuscritos más antiguos solamente hablan de la palabra gerasito meneo, que es la que le digo que es desbordante de gracia, ¿sí? Pero la palabra como tal bendita
es una de las, digamos, lo que les estaba diciendo, es más o menos la asimilación de María con la hija de Sión, es un texto como de interpretación escatológica, o más así diciéndolo, que incluso dice que es un vocablo rebuscado, él lo dice en esos textos, dice, tú que has recibido gracia o el anhelo de salvación. Entonces, que es complicado cuando nosotros nos enganchamos en una sola cosita y creería yo que sí es un añadido posterior, pero esa se la tengo para dentro de 8 días, lo reviso bien y le digo, ¿listo? Porque no estoy muy segura. ¿El pastor sí sabe? Vale, muchas gracias. ¿No sabe, no se acuerda? ¿O no la he estudiado? Déjeme, yo reviso eso y en 8 días le digo, porque sí estoy... Sí, o sea, yo me paro en la postura de François Bobón que dice que es posterior, casi 200 años después, porque en la Biblia vamos a encontrar ese tipo de cosas, eso algún día lo habíamos hablado, ¿no? Todo ese tipo de añadidos posteriores que quieren enfocar una verdad o reafirmarla. Si fue, como les digo, después del tiempo, no sé si sea después del concilio de Nicea, en ese caso quedaría ahí grabado. Si fue después de Calcedonia, sí, peor, pero no estoy segura. Déjeme yo averiguo, ¿sí? ¿Listo, criaturas? ¿Qué me iba a decir, Mafe? ¿Me escuchas? Perfectamente. No, Milce, no. Aquí ya es que tenía la duda de que si Dios había elegido a María por gracia, por su gracia, la misma gracia que tiene para con nosotros, pero no, pues veo que Dios halló gracia, o sea, María tenía una gracia especial delante de Dios, entonces creo que no solo fue la gracia de Dios, sino que ella tenía algo especial por lo cual Dios la escogió. Pero eso lo vi más adelantico, no te preocupes, será eso nada más. Bueno, es que ahí es donde entra el tema de la gracia. Cuando nosotros miramos quiénes recibieron gracia, no sé si usted escuchó una predicación hace como 15 días que hablaba el pastor de la elección de los 12, donde habla de seres completamente humanos, con todas las carencias y defectos que tenemos todos como seres humanos, y sin embargo hallaron gracia y los formó para ser el fundamento de la iglesia, ¿sí? Asimismo, uno encuentra los llamados santos de la Biblia, casi todos están en esa dinámica de fe. Muchos están dentro del tema de las excusas, hablábamos ahorita de Gedeón y muchos otros que han encontrado gracia de parte de Dios para un llamado específico. En su gran mayoría, por no decirlos todos, están dentro de una humanidad defectuosa, si queremos decirlo de esa manera, y no es ninguna gracia especial, o sea, eso se ha hablado hasta el cansancio y desde Calcedonia que nos metieron el cuento de Madre de Dios, desde ahí es que no se puede hablar mal de la Virgen porque eso, que hasta Virgen se quedó, cuando la misma Biblia nos dice que ella tuvo más hijos después, ¿sí? Pero el punto no nos tenemos que enfocar ahí, es el acontecimiento, o sea, el favor de Dios sobre ella es lo importante. Ella es un instrumento para el plan de salvación. ¿Qué tenía de particular? No lo sabemos porque la Biblia no lo dice. Y nosotros no lo vamos a interpretar así, es lo que nos diga la escritura. Ahí sí, como decía Lutero, solo la escritura, ¿no? ¿El pastor iba a decir algo? Bueno, hermano Pablo, cuénteme. Pero sí hay una parte que aclara cuando dice quién es mi madre, quiénes son mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son todos los que hagan la voluntad de mi Padre. O sea, no hay una diferencia que diga, uy, es que verdaderamente es superior la diferencia, porque ahí en ese versículo dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos los que hagan la voluntad de mi Padre. Muy bien. Sí, señor, eso es. No hay una gracia especial sobre ella, Mafe, es la mano del Señor. Ahí sí, la pura gracia, de verdad. Ay, qué bonito. ¿Listo? Gracias, Milce, listo. O sea, todos estamos en condición de cumplir un llamado santo. ¿Cuál es el papel que Dios nos asigna? Pues esa es la pura gracia de Dios, porque nadie tiene más o menos. Es el Señor que determina las cosas. ¿El pastor iba a decir algo ahora sí? ¿Me pareció? ¿No? No sé. Gracias. Ok, no sé. Bueno, muy bien. Listo. ¿No? Ok. Listo. Entonces, ahí quedamos. Entonces,
La estructura del pasaje nos va mostrando realmente que así es como se va a desarrollar. Nosotros lo que estamos buscando es la gracia de Dios, el acontecimiento de Jesús en ese tiempo histórico para podernos determinar a nosotros la historia de la salvación. Todo lo que nosotros vamos a leer en Lucas empieza en esta pericopa hasta que se cumple en Mateo 24, cuando dice tardos para entender, o sea, cuando le dice, no habéis leído, cuando encontremos el camino de Maús, donde todo esto va a tener un sentido que se va a leer a posteriori, es decir, con el tiempo, que se van a comprender todas estas cosas. Recordemos, este es un relato posterior, tiene casi 5 décadas después de la muerte de Jesús, por lo tanto se ha reflexionado muchísimo. Cada cosa está escrita en el mismo punto en el cual se está determinando para entender la historia de la salvación. Cuando dice has hallado gracia, eso es una cosa que es un saludo semítico, es un saludo oriental, si se quiere, del Medio Oriente, para decir que son escogidos por Dios. ¿Escogidos por qué? Por pura gracia, no por algún atributo en especial, no por algún atributo en particular. Jesús mismo viene a decirlo cuando en Sarepta cuando habían muchas viudas y sin embargo, en Israel hubo tantas viudas y sin embargo el Señor fue a Sarepta. Y también habían muchos leprosos en Jerusalén, en Israel, pero el Señor se fue para el Sirio. ¿Sí se acuerdan de ese texto? Cuando Jesús está advirtiendo de toda la incredulidad y todo ese tipo de cosas, nos está hablando de una sola verdad. Es la gracia salvadora del Señor. Nosotros no somos nada ni nadie sin el Señor. Esa es la realidad del asunto. Entonces, eso es lo que nos está diciendo este texto. Ya ahora sí, en vista de que ya cerramos el tema, vamos a mirar la guía. ¿Listo? ¿Sí? Ok, en 3 minuticos, Ilse, miremos la guía. ¿Listo? Sí, señor. Entonces vamos a mirar la guía, lo que tenemos acá. Esta es una guía ya conocida para gran parte del curso. De pronto José pueda tener un poco más de dudas. Sin embargo, la guía la dejé tal cual la anterior para que tengamos en cuenta qué es lo que estamos buscando. Ahí les dejé unas nociones de lo importante, de los detalles para poder seguir. Vamos a mirar quién es el narrador, vamos a mirar cómo se construye el relato. Voy a pasar hasta la página 6, hasta la página 5. Me voy a detener ahí. Punto 9. ¿Listo? Ya tenemos el texto. Ahora sí, vamos a mirar qué es lo importante de cada versículo. Ese es un ejercicio, de pronto a ustedes les parece como muy cansoncito porque dice uno, pero es prácticamente copiar la Biblia. No. Es encontrar la palabra clave o la expresión clave dentro de cada versículo para que lo podamos registrar en ese cuadrito. ¿Listo? Página 6 vamos a encontrar los superfluitates y ahí decíamos lo aparentemente menos importante. ¿Qué podríamos quitar nosotros del versículo para que siga sonando igual o para que no pierda el sentido? Si encontramos palabritas de ese estilo, las ponemos en qué versículo son. Si en un versículo no sobra nada, pues lo dejamos en blanco. Lo importante es que hagamos el ejercicio. ¿Listo? Esto es de estudiarlo con calma, o sea, la idea no es que lo vamos a llenar todos de un solo golpe ni nada de esas cosas. El tiempo que usted tenga puede hacerlo de manera tranquila, reposada, sin apasionamientos, con oración para que usted pueda hacer esa tarea. Eso es lo más importante en esta guía, digamos, a mi modo de ver. Anterior a eso, pues vamos a encontrar las palabras sinónimas, las palabras, digamos, los verbos, en qué tiempo están conjugados, los adjetivos, los pronombres, todo eso lo vamos a registrar en la parte de arriba. ¿Para qué hacemos eso? Porque la otra semana ya empezamos a estructurar el bosquejo para predicar este sermón. Si alguno de ustedes se siente como empoderado para empezar a escribir un mensaje que quisiera compartir, adelante, porque de eso se trata. Cada vez que nosotros nos encontremos con la escritura, que podamos compartir algo de lo que Dios nos ha dado. ¿Listo? De eso es que estamos hablando, a eso es que yo los estoy invitando. Entonces, no sé si haya alguna duda con relación al tema. Ahí está completica y con las explicaciones para que la podamos hacer. Es una guía muy chévere de trabajar porque ahí es donde ustedes van a encontrar
todo lo que hemos hablado los últimos 15 o 20 días, ahí está. ¿Listo? Y porque ya confiando en el Señor, en 15 días arrancamos con la otra perícopa. ¿Todo bien? Una pregunta. Señor. ¿Qué es lo que usted, a qué se refiere cuando dice perícopa? ¿Cómo es? ¿Una perícopa? Sí, ¿qué es? La perícopa es, digamos, el texto que estamos estudiando. ¿Por qué se llama perícopa? Es un segmento de la escritura que tiene un sentido completo. Eso es lo que se llama una perícopa. Entonces, el texto que estamos leyendo ahorita se llama una perícopa porque tiene una situación inicial y una situación final. La podemos delimitar de una manera clara, no pierde el sentido, ¿sí? Eso es una perícopa. Podríamos encontrar perícopas chiquiticas, como por ejemplo cuando dice el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que son 2 versículos y ahí está una perícopa completa. Es una parábola, ¿sí? Así es que se llama una perícopa, toda unidad de sentido. Entonces, eso es lo que hacemos, eso es el significado de la palabra perícopa. Listo, gracias. Bueno. Señor. Sí, Ilse, entonces vamos a tomar solamente una versión para hacer el ejercicio. Sí, ya ahora sí vamos a escoger una versión y ahí lo dice ay, se me olvidó, en la guía. Al principio dice, escoja solamente una guía, escoja solamente una versión. Espéreme, ¿dónde es que dice eso? Arriba, arriba, arriba. Ay, ya no sé dónde quedó eso. Pero sí, en esencia es eso. Estoy mirando la guía que es, sí. Habla de tipo de texto, ¿sí? Ok, sí. Bueno, sí, ese es el texto que vamos a trabajar. Ya hemos revisado ya hicimos la parte comparativa. El método comparativo lo hicimos ya en estos días. Ahora vamos a escoger la que usted se sienta más, digamos, más tranquilo, más en libertad, que la entienda más, y sobre esa vamos a hacer el ejercicio. No comparándola, sino solo escogemos una. ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Listo. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, esa es la idea, que podamos tomar. Lo hermoso de la palabra es que primero tenemos un acercamiento espiritual, ¿no? Ese es el primer acercamiento que nosotros tenemos cuando escuchamos lo que Dios nos dice con las palabras sencillas, como lo entendemos, y después sí vamos a la profundización de las cosas. Entonces siempre, porque a veces uno piensa que tiene que empezar desde ese principio, mirar detalle por detalle. Hemos hablado también que la escritura lo tomas en una parte devocional primero y después vas profundizando hasta que vas descubriendo todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, una persona puede empezar desde esa manera. Mira, solo esta palabra me dijo algo. Entonces me dice, yo te amo, o ama a tu prójimo. Entonces, esa es una parte que tú la puedes observar desde esa perspectiva, ¿no? Y puedes solamente leerle, decirle, Dios, tú me estás hablando de esto. Tú me hablaste y me hablaste a mi corazón, me enseñaste esto. Y ahora voy a descubrir todo lo que Él tiene de más. O sea, esa es la primera etapa, donde Dios te habla a ti. Entonces, no dejemos que Dios siga hablándonos de una forma sencilla, solamente leyendo la palabra del Señor, y después, si entremos a todo lo que estamos haciendo, porque vamos a descubrir, mire, cuando yo tengo un encuentro con el Señor de esa manera espiritual, siento su presencia, experimento su presencia, yo quiero saber más de Él, yo quiero que Él me enseñe, yo quiero que Él me muestre, y para eso hacemos todo esto, para ir descubriendo más cosas que Él quiere enseñarnos. Es el trabajo que tenemos nosotros de escudriñar lo que Dios ya nos ha entregado, esos secretos, descubrir las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros. ¿Está bien? Entonces, siempre con el ánimo de que esto es un encuentro, que esto, o sea, nunca puede perder uno la pasión y la alegría de escuchar la voz de Dios, de saber que lo que estamos haciendo es cada día escuchar al amado, ¿no? Y a veces en las cosas del amor no hay tantos, el método viene en una segunda parte, es un camino para conocerlo más y conocerlo más y conocerlo más. Pero al principio, esos momentos especiales con el Señor son muy importantes que nosotros los vivamos desde la sencillez de la lectura, de leer y que Dios me iba hablando.
y después vamos profundizando en todo lo que estamos haciendo. Por eso la lectura primaria es muy importante, ¿no? Primero leerlo, que Dios me hable, me enseñe, y Dios me va guiando, y a través de todo lo que estamos haciendo nos vamos guiando en el proceso de lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Listo. Tengo un anuncio especial para todos los que estamos. Pásale un momentico, que Adolfo va a decir algo. Dime. Sí. Lamento si algún inconveniente con la pantalla compartida, pero estaba tratando. Estuvo bien. Okay, bueno. Gracias. Y lo otro es que esto tiene un doble efecto, no solo lo que estaba diciendo nuestro pastor Alberto, sino que nosotros cuando escuchemos un mensaje ya tenemos el discernimiento para decir, que a veces decimos un mensaje, no, es que ese mensaje, como habló el predicador, no es como habló el predicador, es cuánto de la palabra el predicador. Exactamente, y muy esto bien. nos da esa base para decir, este sermón de veras nos enseñó algo. Y uno puede decir en la radio, no, realmente no. Porque uno escucha tantas cosas y ahora que estamos conectados a tantas redes, a programas de radio, a podcasts y todas esas cosas, cuando lo escuchemos uno va a decir, gracias Señor, porque estamos aprendiendo también para escuchar lo que tú nos quieres decir. Hay cosas que, como dijo Pablo, tranquilo, tomarlo todo y desecharlo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y escuchamos muchísimas cosas, ¿no? Y estamos hablando con Beto una palabra muy clave que usan en las redes, se llama fake news, las noticias falsas. Queridos, también hay sermones fake sermons, sermones falsos. Y esto que estamos haciendo en nuestra iglesia, y es un privilegio, nos va a dar todas esas herramientas para decir, Señor, perdónalos, o gracias Señor por este predicador. Porque nosotros ya vamos a tener ese discernimiento por todo lo que estamos haciendo aquí. Así no hablen de Lucas, así nos lleven del Génesis al Apocalipsis. Sí, lo que estamos haciendo es darnos las bases para poder discernir y que un día, como vamos así en este curso, podamos decir, nosotros somos nosotros los que vamos a tomar la vocería. Qué bendición. Cuando los veo a todos, no importa si José está empezando en su lectura o si Betico ya ha leído de pronto muchas veces Lucas, todos hemos aprendido. Y todos tenemos que volver a releer, porque cada vez que abrimos la Biblia es un tesoro maravilloso. Y yo también estoy de acuerdo contigo, dice, nosotros crecimos con la Reina Valera, pero también nos enriquecemos con otras versiones. Sí. Pero qué hermoso que podamos entender esto. Esto es hermoso, lo que estamos haciendo. Estamos con este gota a gota discerniendo lo que Dios quiere para nosotros. Solo quería compartir eso con ustedes, hermanos. Gracias, Adolfo. De verdad que me bendice mucho eso, porque en serio que la invitación, más que cualquier cosa, más que salir, mejor dicho, expertos en Lucas acá, que esa es la idea, que todos podamos decir aprendimos algo, es como dice el libro de Jeremías en el capítulo 17, que cada vez que nosotros hablemos del Señor, diga, como decía ese profeta, tú lo sabes, lo que de mi boca ha salido ha sido en tu presencia. Que nosotros realmente seamos personas de la Escritura, personas de devoción, personas que caminemos con el Señor, que no carguemos culpa porque no hicimos, que nos quedemos en formas, que nos quedemos en eso, sino que tengamos un corazón dispuesto a servir al Señor. Y en el caminar, Dios nos va dando las estrategias, nos va dando las palabras y nos va poniendo las circunstancias. Si yo soy persona de la Escritura, tengo la certeza que todo lo que yo vaya a hablar en algún momento va a salir a flote el Señor, porque no es lógico que una persona que ama la Escritura hable falacias, o sea, no tiene sentido. Pero cuando somos personas que buscamos el estrellato en la iglesia, pues vamos a ser personas que nos vamos a desprestigiar solos, ¿sí? Nosotros somos iglesia de Escritura, o sea, si hay algo que le podemos dar gracias al Señor es que aquí hay pasión por la palabra, pasión por la oración, pasión por el Espíritu. De eso se trata nuestra iglesia, y hacia allá hemos visto un crecimiento y maravilloso, porque para este tiempo el Señor nos tenía. Entonces, pues también cierro con eso, y gracias, Adolfo, porque en serio que me parece maravilloso ese aporte. Ahora sí dejemos hablar al pastor. Ay, no, mentiras. No, muy bien, muy bien. Me alegra cuando todos podemos participar y entender lo que está pasando. Hay cosas que hasta ahora las estamos entendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y es que la palabra de Dios es lo más impresionante, es una herramienta que Dios nos ha dado para cuidarnos, para enseñarnos.
pero el método es solamente una guía. O sea, los métodos, hay varios métodos, y este es uno de los métodos, y es un método muy importante de estudio, pero es una guía. No idolatramos los métodos, sino que buscamos que esos métodos nos ayuden a descubrir la voluntad del Señor. Entonces, por eso, alguno dice, oiga, yo me fui por otro lado y descubrí esto. No hay ningún problema. Te fuiste, pero la idea es que descubras y que cada día nos acerquemos más a lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Esta es una forma de acercarnos a un libro que fue escrito hace más de 2000 años. Entonces, por eso necesitamos cómo nos acercamos a un libro de hace más de 2000 años, pero que es tan actual en este tiempo, y ahí es donde Dios actúa también para enseñarnos estas cosas. Entonces, alegrémonos, disfrutemos el estudiar, alegrémonos de poder escudriñar de una manera que de pronto antes no lo habíamos hecho. Yo creo que varios de los que, aunque ya varios han aprendido a estudiar y estudian la palabra, pero para algunos también es algo nuevo y todavía tenemos que aprender más. La palabra es tan rica que podemos seguir avanzando, perdón, y avanzando. Bueno, quería decirles algo para el jueves entrante. Entonces, el jueves entrante no vamos a tener nuestro estudio habitual, este que estamos teniendo. Tenemos una persona invitada, y yo hablaba con Ilse también y le decía, y es algo que para mí es importante, escuchar también voces de otros lugares, de personas de la palabra, de lo que Dios también les está hablando a ellos en su contexto, pero que también es lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Él es misionero, se llama el hermano Rudy. ¿Cuál es el apellido? Girón, Rudy Girón. Rudy Girón. Él es un hombre de fe, es un hombre ya de muchos años de experiencia. Quiero decirles, porque es algo que también Dios ha puesto en mi vida, es a honrar a las personas que tienen una experiencia y a escuchar esa experiencia, tanto en la palabra como en su vida misional. Yo creo que los hombres que llevan más de 20 años, más de 30 años, son personas que hay que escucharlos. Porque cuando uno ya tiene 30 años en el ministerio, 40 años en el ministerio, ya va de vuelta. ¿Qué quiere decir? Ya no lo debe impresionar las cosas, ya uno está más tranquilo, más sosegado, entendiendo lo que Dios dice. Son hombres con experiencias. Y sobre todo esta clase de hombres con esta clase de experiencias. Yo valoro demasiado eso, digo, es impresionante. Yo escucho a un hombre que tiene esa clase de experiencias, porque no solamente es que ha hablado, sino que vive las experiencias. Entonces, él ha sido misionero en Rusia, aprendió ruso, misionero en España, misionero, ahora está en Estados Unidos, él es guatemalteco. Dani es el que nos ha hecho el acercamiento, yo lo conocía, lo hemos saludado, pero Dani es el que ha hecho el acercamiento. Y ayer estuvimos hablando casi 2 horas, y solo teníamos una cita para charlar, para mirar qué era lo que íbamos a hacer, pero duramos 2 horas charlando y fue emocionante. También él escuchándonos lo que Dios está haciendo en la iglesia, que para él fue algo muy bonito. Creo que eso lo animó más a estar con nosotros, a poder hablarnos, predicar, y tenemos, cuando tú te encuentras con alguien que está en la sintonía de lo que Dios está haciendo y que decimos, oiga, lo que él está diciendo es parte de lo que nosotros también sabemos y Dios nos está diciendo, es muy bonito. Porque es decir, nos encontramos con hombres de fe, pero con hombres que están enfocados, y eso para nosotros es muy bueno. Y hombres de la palabra también, y hombres de la experiencia y de la práctica también. Entonces, por eso es hermoso, y estos tiempos nos están dando esas oportunidades de escuchar a estos hombres, ¿no? Entonces, él va a estar con nosotros el jueves a las 7:30. Entonces, para que estemos aquí, me cierra los micrófonos, Sebas. Para que estemos aquí pendientes, y lo vamos a hacer de esta manera. Queremos invitar a iglesias también. No lo vamos a hacer de esta misma manera que lo estamos haciendo en Zoom, porque es más difícil, porque es una predicación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, solamente vamos a estar 4 conectados, o por Zoom o por Skype, y se va a transmitir por YouTube. Entonces ahí ustedes pueden hacer los comentarios, pueden decir algo, pero todo va a ser por YouTube y por Facebook. Pero también va a estar la iglesia de él. Y también vamos a invitar a otras iglesias que vengan a escuchar. Estamos sacando un post con ya el título del mensaje. Se va a trabajar algo de jueces.
Va a ser muy interesante el ciclo de los jueces y cómo salir de esta pandemia con una transformación, con un pensamiento diferente, ¿no? De lo que debe suceder, ¿no? Y no volver en unos meses, puede ser que pase y a los 6 meses volvemos al mismo sitio. No puede suceder eso. Entonces, vamos a escuchar ese mensaje que Dios tiene para nosotros y vamos a invitar a personas que puedan conectarse en directo a las 7:30. Entonces, para que ustedes también estén invitando, ojalá toda la iglesia pudiera estar y va a ser un ejercicio muy bonito de compartir la palabra. Entonces, va a ser de esa manera. Entonces, no va a ser de esta misma manera que lo hacemos de conectarnos así, con Zoom, sino va a ser a través de YouTube y de Facebook. ¿Listo? Entonces, para que estemos pendientes, va a ser un tiempo muy enriquecedor. Inviten a otras personas, o sea, ahora toda la iglesia esté. Entonces, en sus grupos, invítenlos, díganle, y vamos a invitar también a otras iglesias y pastores si quisiera estar, porque sé que es un mensaje muy pertinente para este tiempo y un mensaje para la Iglesia Universal. Entonces, damos gracias al 7:30. 7:30 comienza. Vamos a empezamos en punto. Él va a gastar, me dice 35 a 40 minutos máximo. ¿Sí? Es lo que él ha dicho. Él dice, yo soy de predicación larga, pero ya ahora en las redes me acostumbré a hacerlo más. Dice que desde que estuve encima,